Bienvenidos al mundo de Ricardo Valdés, ministro conferencista. Un mundo de profetas, de apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, iglesias. Pero además, un mundo de emprendedores, un mundo de empresarios y líderes, un mundo de tecnología y ciencia avanzada, un mundo de doctores, cirujanos, ingenieros, neurólogos, economistas y de todas las ramas que ofrecen conocimiento y ciencia. Pero sobre todo, un mundo sobrenatural, gobernado por las verdades eternas y absolutas del Todopoderoso Dios. Quédese conmigo, algo bueno está a punto de acontecerle. Hoy quiero hablarles sobre el tema el supereminente poder de la fe de Dios. La intención de esta plática es marcar una diferencia muy clara entre la fe en Dios y la fe de Dios. La fe de los humanos, la fe en Dios, depende de lo que creemos que sabemos y entendemos acerca de Dios. Pero te sorprenderás negativamente acerca de lo que la gente cree acerca de Dios, lo que la gente piensa de Dios. Algunos tienen una fe mixta, revuelta, mezclada con mitología y cultura. Mucho razonamiento, pero nada de revelación. Nuestra fe humana en Dios puede fallar. Lucas 23:32 es un ejemplo. La fe en Dios, la fe humana en Dios puede ser insuficiente, según Mateo 14, verso 30 al 31. Pero la fe de Dios es infalible y poderosamente creadora. Permíteme explicarte así lentamente. Tener fe en Dios es lo que dijo Jesús. Tener la clase de fe que tiene Dios. Se refiere a una fe divina y sobrenatural. No es la creencia que nosotros le llamamos fe, sino la fe genuina sobrenatural de Dios. Cualquiera que tenga esa fe, cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que tenga esta clase de fe, solo esta fe agrada a Dios, según Hebreos 11:6. Sin esta fe, nadie recibe nada de parte de Dios, según el apóstol Santiago, capítulo 1, versos 6 al 7. Jesús dijo, lo que diga le será hecho. Lo que diga la fe de Dios en su boca, le será hecho. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30:14. Dice la Escritura también, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4, versículo 13. Creed que lo recibiréis, dijo Jesús. Es inútil pedir si no tiene la convicción para recibir. Permíteme decirte que muchas de las oraciones que Dios contesta quedan sin ser recibidas a causa del sentido común humano. No tienen abierta la mente hacia Dios. Están razonando porque es muy grande la respuesta que viene. Piden con un nivel de fe grande, pero quieren recibir con una fe pequeñita. No se puede. La dinámica es de 4 pasos. 1, pide. Pide, al que pide se le dará. 2, recibe, aprende a recibir. Que tengas la fe para pedir y la fe para recibir también. Y 4, agradece disfrutando anticipadamente como que ya se ha materializado tu milagro. Así de fácil. Dice la Escritura, deleítate en el Señor
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto está en el Salmo 37, verso 4. Anticipadamente, esta es la cátedra de Jesús. Esto es una conferencia en sí que yo tardo aproximadamente unos 45 minutos o una hora para explicarla, pero te estoy dando una esencia de lo que Jesús nos impartió, esa dinámica de 4 pasos para que se manifieste el milagro en tu vida, con la fe de Dios. No la fe en Dios, sino la fe de Dios en tu corazón y en tu boca. Entremos a la segunda parte de esta charla. Y aquí vamos a hablar de el poder destructivo del temor. El temor es el efecto de la especulación fuera de la palabra de Dios. Cuando tú estés teniendo pensamientos de temor, de miedo, de pánico, quiero que tú examines y te des cuenta que estás especulando fuera de la palabra de Dios. Job concibió estos temores, y así como los concibió y como estaba día y noche, así le sucedieron. El temor que me espantaba me ha venido, dijo, y me ha acontecido lo que yo temía. Son 2 efectos. Cuando especulamos fuera de la palabra de Dios, generamos imágenes de duda, inseguridad, temor, lo cual tiene como segundo efecto la creación y atracción de todo aquello en lo que se ha estado temiendo. Yo le llamo la fe inversa. En este caso el temor es fe inversa. ¿Por qué razón? Sin fe crees las desgracias, malas noticias, ves venir el peligro, lo crees tanto que lo generas, lo atraes a tu vida. El Señor Jesús le dijo a un jefe de soldados: ve y como crees, así te es hecho. Y automáticamente se generó un milagro. Por eso digo que el temor es la fe invertida. Personas duran 5 años, 10 años ahorrando dinero. Pasan necesidades, pero no tocan esa cantidad ahorrada. Dices tú, pues quieren comprar casa, quieren comprar un auto, quieren hacer algo. No. Están ahorrando para financiar la desgracia que han estado esperando. Ya la esperaron 5 años, 10 años, ya acumularon una buena bachishita, decimos en lenguaje popular, para financiar la desgracia que han estado esperando. Mamá, pero si allí tienes dinero. Papá, allí tienes en los ahorros. Sí, mijo, pero eso es cuando llegue una desgracia, ya tenemos para salir adelante. Creen tanto que va a venir la desgracia que comienzan a ahorrar para financiarla. Si pudieras voltear esa esperanza negativa, trágica, en una esperanza de fe en Dios. Dios no tiene pensamientos malos para nosotros. Somos los redimidos, los amados de Dios. Si tú pudieras concentrarte en lo que Dios dice, pudieras tú quizás ahorrar, pero para propósitos más positivos, no para financiar las maldiciones. Y yo le llamo automaldiciones, porque te automaldices cuando operas a través del temor. Mateo 8:13, como crees, te sea hecho, le dijo el Señor. Y yo te digo a ti también, como crees, te sea hecho. Hay ocasiones que nosotros, los predicadores, le damos la bendición a la gente y le decimos, te va a ir bien, te va a salir bien todo esto, y le decretamos cosas sin tomar en cuenta el corazón, la mente que tiene esa persona. Posiblemente es una persona llena de temores, de dudas, de incredulidad. Santiago dijo, no piense que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jesús dijo, yo soy el camino,
El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es fallador aún a Jesús, que es el camino. Por eso es importante que pongamos en perspectiva estas cosas, que no son muy agradables. La gente está llena de pánico y se han convertido en epicentros de atracción, pero de cosas negativas. ¿Sabías tú que el temor es una manera de autocastigo inconsciente? En el amor no hay temor, dice la Escritura, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, documentado en 1 de Juan 4:18. El temor es autoflagelación emocional y psicológica. No crees merecer la bendición, la rechazas y generas una maldición. En la Biblia dice, amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Salmo 109, verso 17 al 18. Así se generan las enfermedades psicosomáticas, pensamientos, imágenes que generan emociones intensas, las cuales a su vez activan químicos que crean afecciones biológicas reales. El temor lleva un castigo implícito, lo enfatizo. Para ser totalmente libre del temor, se requiere ser perfeccionado en el amor de Dios. Y uno se perfecciona en el amor invocando su fe y esperanza. Tanto la fe como la esperanza espiritual se apoyan en el amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13, versículo 13. Apóyate en el amor. Establece todas tus emociones, pensamientos, tus meditaciones de noche en el amor, primeramente. En el amor, Dios es amor. En el amor de Dios, Dios me ama. Soy su criatura, soy su hijo, soy su redimido, soy su heredero, soy coheredero con él. Comienza a hablar todo lo que es bendición y a conforme reflexionas en la bendición que tienes como hijo de Dios, así se van yendo esas imágenes, así se van esfumando esos sentimientos, emociones trágicas, esas visiones nocturnas aterradoras sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la empresa, el empleo. Aterrador, que te roba la tranquilidad y pasas noches de insomnio. Apóyate en el amor. El amor es la base de la fe de Dios. No dije la fe en Dios, sino la fe de Dios. La fe de Dios es un estilo de vida. La Escritura dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hebreos 10:38. El hombre natural aprende por medio de las fallas, fracasos, desgracias y sufrimientos reiterantes. Pero vivir desde la perspectiva divina es experimentar la vida en todos los aspectos como efecto de la fe de Dios. El apóstol Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo conforme a la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2, versículo 20. La fe espiritual se centra en el plan de Dios. Este plan consiste en una vida de abundancia, bienestar y todo tipo de cosas buenas a pesar de las maquinaciones del enemigo, según Juan capítulo 10, versículo 10. Pero la fe como estilo de vida nos convierte en personas llenas de salud.
productivas, inspiradoras y de prosperidad constante en todo lo que hacemos. Es lo que dice el Salmo 1, verso 3. La fe de Dios jamás nos programa para la derrota, no nos programa para el fracaso, según Romanos 8:37. Te digo que el único temor que debemos tener es el temor de Dios. Dice la Escritura, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9, versículo 10. Así que, si le vas a temer a algo, témele a Dios. Aprende a temer a Dios. ¿Sabías tú que una de las unciones que recibió Jesús como ser humano, como un Dios encarnado en un ser humano, la unción que recibió, una de las 7 unciones, fue la del espíritu de temor de Dios? El temor de Dios es una unción que tú puedes recibir. Si te has notado un poquito confianzudo y haciendo cosas fuera de orden, como que ya te sientes muy segurito de hacer lo que quieras, porque dice la palabra que eres libre y que andas por gracia, pídele temor a Dios. El temor a Dios es el que yo te aconsejo. No es el temor, esa fe invertida que te convierte en un epicentro de atracción de cosas negativas. Fe de Dios es la clave. Fe y creencia no son lo mismo. La realidad es una simulación. La Escritura dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Primera de Corintios 3, verso 18. Expertos en neurociencia aseguran que las creencias, verdades o realidades que vivimos los humanos son solo simulaciones creadas por nuestro cerebro. Y es que creer encierra una gran cantidad de actividades mentales, tales como hacer cálculos matemáticos, crear imágenes representativas, suponer en base a experiencias personales o ajenas, y en casos extremos, inventar lo que falta del cuadro a fin de crear coherencia. Imagínate que podemos confiar en lo que hace nuestro cerebro. ¿Cómo se imagina a Dios nuestro cerebro? ¿Cómo trata con Dios nuestro cerebro? Estoy hablando del cerebro, no estoy hablando de la mente espiritual, no estoy hablando del espíritu, estoy hablando del cerebro, el órgano físico. Crea un montón de cosas en las cuales nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces nuestro subconsciente está operando directamente sin nuestro estado consciente. Y por eso te digo que la fe en Dios es muy diferente. Yo normalmente opero en la fe de Dios. La fe mía me puede fallar, porque la fe mía cree de cierta manera en base a información que recibí por aquí, por allá, de personas muy bien intencionadas, por supuesto, pero quizás personas bien intencionadas pero equivocadas en algunos aspectos de las enseñanzas, de la información que ha recibido. Pero Dios no se equivoca. ¿Y cómo es que opero en la fe de Dios? Cuando yo tengo una situación, cuando tengo algo que quiero trascender, suelto la palabra de Dios, hablo la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Yo suelto la palabra, la promesa, ligada a la situación. Porque cuando hablo la palabra de Dios, es el poder, la autoridad, la ciencia, la sabiduría, la omnisciencia de Dios, la que va implícita en esa palabra. No es mi conocimiento, es el conocimiento del Altísimo, el que está operando. A través de la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Por eso tener fe en Dios y tener la fe de Dios son dos cosas
totalmente diferentes. Todos los seres humanos somos creyentes. Hasta los que no creen, pues no creen de una manera, pero creen de otra. Así que en alguna manera son creyentes. Los hebreos, cuando estudias la historia de los hebreos, ellos creían en Dios, pero no tenían fe en lo que creían. Hebreos 4:12. Por eso digo que fe y creer son dos cosas diferentes. La creencia humana es solo un asentamiento mental como resultado de la reflexión en lo que nos parece obvio circunstancialmente hablando. Pero la fe sobrenatural es un don divino que basa su ciencia en los atributos de Dios, o sea, su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. No hay una base que supere esto. No va a haber una fe mejor que la fe de Dios. No importa cuánta fe tengas, nunca vas a comparar tu fe con la fe de Dios. Dios quiere que operemos en la fe de Él, en la fe de Dios, no en la fe humana, no en la fe producto de información, sino la fe producto de revelación. Dios es omnisciente. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es la fe. La fe conoce a Dios. Estoy hablando de la fe de Dios, no la fe tuya o la fe mía. La fe de Dios. Cuando Dios dijo sea la luz, fue determinante, fue específico. La fe de Dios es específica y es determinante. La fe de Dios no está cavilando, no está dudando, no se está cuestionando cómo irá a suceder, cuándo irá a suceder, de veras irá a suceder. La fe de Dios no opera así. Cuando Dios dice sea, ocurre, porque lo dice con toda su fe, y toda su fe se fundamenta en lo que Él es. La fe espiritual provoca acción. La Escritura dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago capítulo 2, verso 20 al 23. Acción. Aquí está hablando de acción. Está hablando de tener fe, de tener la fe de Dios y actuar conforme a la fe de Dios. La fe de Dios está implícita en la palabra de Dios. Dice la Escritura así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Puedes decir que tienes mucha fe, puedes hablar de mucha fe, pero si no estás actuando en base a la fe que profesas, no tienes realmente fe. Posiblemente tienes una creencia, y es una buena creencia y está fundamentada en la palabra de Dios, pero no tienes fe, porque la fe es acción. La fe no permanece inmóvil. En una ocasión Jesús encontró a sus discípulos todos amedrentados, tristes, desanimados, y les hizo una pregunta retórica. Les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados, desanimados, como que no tienen fe? Fíjate, como que no tienen fe. Ellos tenían fe, pero la tenían desactivada. Y muchas personas no toman en cuenta que la fe es acción. La fe es acción. Ya sea que tengas una fe humana o que tengas la fe de Dios, es acción. Ellos actuaban en fe. Por eso la Escritura dice: el justo vivirá por la fe. Vivir es actuar. Vivir es desarrollar diferentes tipos de actividades. El justo por la fe vivirá. Por la fe.
La fe es una acción. El apóstol Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. La fe es una acción, andamos. Andar es ir, hacer, moverse, estar en acción. La fe sin obras se muere. La fe en Dios puede ser que te permita estar inactivo. Por eso la fe en Dios se muere en algunas personas, se debilita. La fe sin obras muere, se hace raquítica, se hace poquita. Cuando Simón Pedro iba caminando sobre las aguas, respondiendo al ven de Jesús, estaba operando primeramente con la fe de Dios, porque le dijo, si eres tú, manda a que yo vaya. Y él comenzó a caminar en base a la fe de Jesús, la fe de Dios. Y iba bien todo. Pero de pronto cambió el switch de la fe de Dios a la fe en Dios. Y la fe que él tenía como ser humano era muy poca. Por eso comenzó a hundirse. Y Jesús lo recriminó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Recuerda estas palabras. Aprende a operar en la fe de Dios. Elévate, ya es tiempo. Ya caminaste mucho en la fe tuya. Y muchas de las cosas que no se han cumplido en tu vida es porque estás caminando en tu fe. Camina en la fe de Dios. Camina en la fe de Dios. Cuando Jesús dio su cátedra dijo, tened fe en Dios. Pero en el original dice, tened la misma clase de fe que tiene Dios. Si deseas ganar la atención de Jesús, supera las creencias paganas y aplica la fe de Dios. Dice la Escritura, hay aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, que es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Por eso dije, ¿quieres ganar la atención de Jesús? Mira que ella rogaba y gritaba y hacía lo que hacen muchos en las oraciones sin fe. Lloran y gritan y creen que van a conmover a Dios con sus emocionalismos. Dios es un Dios de principios. La palabra de Dios está establecida en los cielos. Nuestras oraciones, nuestras intercesiones tienen que ser hechas alineadas, tienen que estar en armonía con la palabra de Dios. Aquella mujer no estaba alineada con la palabra de Dios. Aquella mujer era pagana, no adoraba a Dios, adoraba ídolos. No era el tiempo para los gentiles, para los paganos. En aquel momento era el tiempo para los judíos. Por eso dijo, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aun cuando no era el tiempo para ella, aquella mujer se humilló de tal manera y ejerció la fe tan maravillosamente que impresionó a Jesús. Se humilló, lo reconoció como Dios, se postró, se puso en la posición de un animalito, de una mascota. Se humilló tanto así al reconocer la deidad que tenía delante. Jesús respondió a esa fe. Dios responde a la fe
no a tus gritos, no a tus lloros, no a tus emocionalismos, sino a la fe. Dios responde a la fe. Preséntale tu fe a Dios y seguramente Él te va a presentar un milagro. Entremos a la parte número 4 de esta plática. Para ejercer fe, la fe de Dios, es crucial someter nuestro razonamiento natural, humano, a la palabra de Dios como verdad absoluta. No busques ni aceptes evidencias de ningún tipo contra la palabra de Dios. Eso es el consejo. El apóstol Pablo nos dice cómo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Creerle a Dios es creer que su palabra es infalible, digno de toda nuestra confianza, aunque no lo entendamos humanamente hablando. En cambio, a Dios, perfecto, dice la palabra, perfecto su camino, acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Esperas en Él? Salmo 18:30. ¿Quieres operar de una manera asombrosa en milagros? ¿Quieres activar el mismo poder que se movía a través de Jesús? En una ocasión vinieron a buscarlo a Jesús, su madre y sus hermanos. Tu mamá y tus hermanos te hablan allí afuera. Jesús aprovechó la oportunidad para darnos una lección y dijo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Para ejercer la fe de Dios es crucial someter nuestro razonamiento natural, repito, a la palabra de Dios como verdad absoluta. Si tú quieres moverte en el mismo nivel que se movió Jesús, porque esa es la idea, mayores obras que yo haréis vosotros, dijo Jesús. Si quieres operar en ese nivel maravilloso, aprende a caminar en la palabra. Comienza a derribar los argumentos y los pensamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios en tu vida. Aunque no lo expreses, dentro de ti hay reflexiones. Tenemos 14 horas de diálogo interno, todos los seres humanos, como mínimo. Generamos 50,000 pensamientos o más al día, los procesamos. Dentro de esa plática interna, aunque no lo digas, aunque no lo escuchamos nosotros, aunque no me escuchas tú a mí, dentro de esa plática, en ocasiones, hay pensamientos altivos, hay argumentos altivos, hay argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuestionamos a Dios, cavilamos de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, derribando argumentos, derribando. Es algo semejante a cuando los ejércitos enemigos llegaban a una ciudad. Para poder tomar esa ciudad tenían que derribar los muros. A veces levantamos muros negativamente hablando dentro de nosotros. Esos argumentos que se han levantado dentro de nosotros y que están impidiendo que nosotros operemos en manera sobrenatural como hijos de un Dios sobrenatural. Dice la palabra que somos participantes de su naturaleza divina, participantes de la naturaleza de Dios. Pero todavía hay pensamientos altivos, todavía hay argumentos, hay que deshacerlos y tomar la palabra de Dios como enteramente digna de toda nuestra confianza. Siempre recuerdo a un anciano ministro de Dios que ya está allá con Dios.
que nos decía, fe es creer que lo que Dios dice es cierto. Y así nosotros también tenemos que creer que lo que Dios dice es cierto. La Escritura dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. Romanos 4:17. Aquí está hablando de Abraham. La fe de Dios es entendimiento a nivel sobrenatural. Si vas a razonar en cuanto a los hechos de Dios, tienes que hacerlo en la fe, pues sus obras son sobrenaturales. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, versículo 3. En la primera escritura que leí, les estoy hablando de nuestro padre Abraham, padre de nosotros por la fe. Todos los que somos de fe somos espiritualmente descendientes de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham se casó con una mujer estéril. Ya estaba viejo, quería descendencia. Y Dios lo visitó y le dijo, te voy a hacer padre de mucha gente. Recuerda que se casó con una mujer estéril. Llegaron tiempos tan difíciles que aún la esposa de él le dio permiso para que tuviera relaciones con la criada para que se cumpliera la promesa, pero así no trabaja Dios. Era con Sara que tenía que cumplirse la promesa. Nació un hijo con la criada, Ismael, que hasta ahora están causando problemas tremendos a Israel. Pero Dios dijo, no es él, no te voy a bendecir en él, es en tu hijo. Ya era casi de 100 años y dice la palabra que no se detuvo a considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, ni la matriz de Sara, ya también entrada en años como él. Tuvo fe y por esa fe se cumplió la promesa. La matriz de Sara revivió, no sé qué sucedió, qué transformación, qué procesos biológicos se dieron allí y también en el cuerpo de este hombre, pero se cumplió la promesa. Y ahí está el pueblo judío como evidencia del poder. Cuando Dios dice, así es, y cuando la persona se agarra de la palabra de Dios, sucede lo que Dios dice que va a suceder. Dios creó todo el universo, todo lo que ocupa espacio y tiempo, todo lo que podemos ver, todo lo tangible, todo lo visible e invisible, lo creó con su palabra. Cuando nosotros aprendemos a tomar la palabra de Dios como verdad absoluta, ¡pum!, se activa el poder maravilloso de Dios. Y no importa qué tan difícil, qué tan imposible se mire aquello, se pulveriza y cambia y toma el orden, toma la figura, toma el color, toma la posición que Dios dice que tome. Créelo, créele a Dios. No solo cree en Dios, pero créele a Dios. No solo tengas fe en Dios, pero ten la fe de Dios y opera en la fe de Dios. La fe espiritual es la apertura mental hacia lo sobrenatural, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. Desglosemos un poquito
esta escritura. Primero dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. La fe de Dios me dice que todo lo que podamos imaginar ya fue creado, ya existe de alguna manera en algún lugar, pues nadie puede superar la imaginación creativa y creadora de Dios. Porque, ¿cómo puedes tú imaginar algo que Dios no haya imaginado ya? Dios es creativo, Dios ya creó todo. Cuando sube a tu cabeza algo, Dios ya lo imaginó, Dios ya lo sabe. Por esta razón, la fe de Dios dirige nuestro foco de atención hacia las cosas que no se ven. 2 Corintios 4:18. Y nos invita a caminar por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Aprende a caminar por fe. Aprende a cerrar tus ojos para que puedas ver. Sí, cierra tus ojos humanos, físicos. Ignora las circunstancias en determinado momento. Escoge un momento del día como tu momento sagrado para conectarte con el omnipotente Dios, con el omnisciente Dios, con el omnipresente Dios. Y en ese momento sagrado van a ocurrir cosas tan tremendas cuando hagas la conexión espiritual con Dios. Porque Él dice cosas que ojo no vio, ni ha subido en corazón de hombre. Esto quiere decir, ni se le ha ocurrido a ninguna persona. Son las cosas que yo he preparado para los que yo amo, para los que me aman. Pero se las revelo a través del Espíritu. Conexión espiritual. Espíritu de Dios con el espíritu humano, nacido de nuevo. Nos las revela a través del Espíritu. Ideas grandiosas. Hay ideas que suben a nuestra mente. Una sola idea de Dios puede causar una revolución en tu vida. Puede transportarte a una velocidad que nunca vas a alcanzar en los procesos de esta vida terrenal. Lo que te tardaría 40, 50 años, lo puedes lograr en cuestión de segundos, de minutos, de horas. Cuando haces esa conexión con el todopoderoso Dios. Si se te ocurrió, ya existe. Dios ya lo pensó, Dios ya lo creó. Por eso es que se te ocurrió a ti. Si no, no se te hubiese ocurrido. Continuemos desglosando la escritura de contexto. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo esto. La fe de Dios me muestra que donde hay tronos, dominios, principados y potestades, debe haber comunidades pobladas por seres inteligentes a nivel cósmico y terrenal. Pablo apóstol menciona en Filipenses 2:10 que hay criaturas inteligentes en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, las cuales doblarán rodilla ante el señorío de Jesús. Repito la pregunta, ¿quiénes son estas criaturas? Un día lo vamos a saber. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por Él y para Él. A Dios nunca nadie le ha dado nada. Todo lo que Él tiene lo creó para sí mismo. Los humanos solo administramos las propiedades de Dios. Por eso dice la Escritura, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Salmo 100, verso 3. No nos hicimos a nosotros mismos, no nos creamos a sí mismos. Él nos creó a nosotros. La Escritura dice, y Él es antes de todas las cosas. El único antes que hay es Dios. Y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que sin Dios nada puede
existir. Cosas que en Él subsisten. Tú y yo subsistimos en Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Un solo minuto, un solo segundo, un milisegundo que Dios se aparte de nosotros, se acabó todo. Por eso es importante que reconozcamos ese Dios tan grande, tan poderoso, ese Dios que creó con su palabra todas las cosas, y que comencemos a usar, aplicar en diferentes áreas de nuestra vida, en toda nuestra vida, la fe de Dios. La fe de Dios. Nosotros hemos recibido predicaciones y enseñanzas por generaciones de tener fe en Dios. Pero lo que realmente Dios nos está enseñando es tener la misma clase de fe que tiene Dios. Eso es lo que está diciendo. Tener la misma clase de fe que tiene Dios. Bendito sea el Señor. Rica la palabra. Cuando comenzamos a desglosar estas escrituras, a meditarlas, a reflexionar en ellas, esto va tomando vuelo, va entrando en calor espiritual uno y después parar no es fácil. Seguimos adelante. Eleva pensamientos y acciones a un plano divino. Eso es lo que quiero que captes, y te doy una escritura. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Documentado en Isaías 55, verso 8 al 9. El contexto dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay pensamientos humanos y pensamientos divinos. Los pensamientos divinos nos llegan oyendo, meditando la palabra de Dios, según Romanos 10:17, o directamente de Dios usando como guía al Espíritu Santo, 1 Corintios 2, verso 9 al 10. Y ya lo expliqué, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Así que es tiempo de elevar nuestros pensamientos a un nivel divino. ¿Pero cómo? ¿Cómo un nivel divino? Los apóstoles, los discípulos de Jesús, alcanzaron esa mentalidad divina. De hecho, el apóstol dijo: mas nosotros, refiriéndose a los discípulos de Jesús, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Tenemos la mentalidad de Cristo. Y es tiempo para ti y para mí que elevemos nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, nuestra mente a un plano divino. Todavía he escuchado por ahí algunos cristianos y aún algunos ministros que dicen: es que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Pues qué malo está eso. Qué mal está. Porque es lo primero que tiene que hacer el pecador para poder recibir la justicia de Dios. Después de 5, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años de cristianos, y todavía te dicen: es que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Como que es algo normal. Como que nosotros sí nos entregamos a Cristo, pero seguimos operando con una mentalidad terrenal, mundana, al estilo del viejo hombre, al estilo de la naturaleza de Adán, y no al estilo de la naturaleza de Cristo. Dice el Señor que cambiemos nuestros pensamientos, porque son tan diferentes como están el cielo de la tierra, así de separados, así de diferentes son. Que cambiemos nuestros modos de vivir, porque son tan diferentes como el cielo de la tierra. Así que en este momento quiero que tú pienses, que ya es tiempo de renovar tu mente, que ya es tiempo de operar
en base a la naturaleza que te fue impartida cuando recibiste a Jesús como Salvador y fuiste lleno del Espíritu Santo. Que comiences a operar en la fe de Dios, no en la fe humana, sino en la fe de Dios. Que comiences a operar no en una simple creencia como cualquier otra secta pagana, sino que comiences a operar en la fe de Dios como los hijos de Dios, que tienen la mente de Cristo, que son partícipes de la naturaleza divina, que tienen la palabra de Dios, que tienen la conexión con el Espíritu Santo que les revela cosas que no se le han ocurrido a nadie. Es tiempo. En la escritura que estamos desglosando del profeta Isaías dice: ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Metafóricamente hablando, un camino es una manera de conducirnos por la vida. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino hacia Dios. No solo para ir al cielo, sino para caminar con la luz divina en todas y cada una de las empresas de la vida, según Juan capítulo 8, verso 12. Pero el profeta Isaías dijo que el que anduviese por este camino santo, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35, versículo 8. Pero también dijo que hoy oirás una voz que te llevará paso a paso y te dirá por dónde y cómo ir, por la vida al estilo de Dios. Isaías 30, 21. La fe de Dios conoce y hace todo a la manera de Dios. Isaías 53, 6. En su primera parte de la escritura que leímos, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esto significa que cada ser humano decidió crear su propia verdad y sus propias formas de vivir sin tomar en cuenta a Dios. Nos independizamos de Dios, creyéndonos autosuficientes. Pero Salomón dijo: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19, versículo 3. ¿Cuándo vamos a entender? Yo te estoy llamando en el nombre de Dios para que comiences a operar a nivel sobrenatural. No importa en qué iglesia estás, no importa qué tan bueno es el sistema, mientras tú no decidas dejar de operar a nivel humano, creyéndote muy listo, muy lista, mientras no decidas hacer lo que el apóstol Pablo hizo. Dijo: todo lo que yo tenía lo he estimado por basura. Era un religioso empedernido, de hueso colorado, como dicen luego. Pero él tuvo como galardón a Cristo y estimó todo por basura. Es tiempo de que tú te enfoques realmente en adquirir esa naturaleza divina, esa mentalidad divina, esa fe divina, esa justicia divina, esa gracia divina, pero adquirirla realmente y que comience a funcionar a través de ti, que comiences a operar en esos niveles sobrenaturales que Dios llama para nosotros. Es importante. Quiero continuar y hacer énfasis en la mente de Cristo. Podemos llegar a tener la mente de Cristo. Todos, tú, yo, todos. La mente de Cristo está a nuestra disposición en la palabra de Dios, en la palabra escrita. Primera de Corintios 2:16 nos dice que la mente de Cristo tiene implícita la fe de Dios, pues Él es el autor y consumador de la fe, según también Hebreos 12, versículo 2. Nadie puede pensar como Cristo y a la vez dudar de la omnipotencia de Dios. Cuando una persona duda de la omnipotencia de Dios, no tiene la mente de Cristo. Todavía tiene mente humana. Todavía piensa como terrenal. Todavía piensa a nivel de sus conjeturas
todavía tiene argumentos atrevidos, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Todavía hay que implantar la mente de Cristo para operar no con nuestra fe en Dios, sino con la fe de Dios. La fe de Dios es habilitadora. Dice la Escritura, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 de Corintios 9, versículo 8. Inicia diciendo, y poderoso es Dios para hacer. La fe de Dios no es circunstancial. La fe de Dios depende en el poder de Dios para hacer. La fe de Dios es la misma que trabajó con Dios, haciendo todas las cosas que vinieran a la existencia. Y lo repite Isaías diciendo, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Dice, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 45, 18. El apóstol Pablo, tomando todas estas bases, está hablando de parte de Dios. Que abunde en vosotros toda gracia. Esa clase de fe nos llena de gracia a todo tipo de habilidades. Un ejemplo es Besaleel, el hijo de Urí, en Éxodo 31, versículos 2 al 3, que el Espíritu de Dios vino sobre él y lo habilitó para desarrollar todo arte, toda buena obra. Dice la Escritura, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. La fe de Dios genera solvencia constante y en manera general, sin importar la situación económica del mundo o la comunidad donde tú te estés moviendo ahora. En toda buena obra. Dice, abundéis, para que abundéis en toda buena obra. La fe de Dios nos lleva equipados, listos, para aprovechar toda oportunidad de hacer el bien. Y aquí no hablo de filantropía, sino de un estilo de vida acertadamente productivo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, todo favor, toda habilidad necesaria para la asignación que Él te dio, para la misión que Él te dio en este mundo, en todos los aspectos de tu vida. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda habilidad, a fin de que tengas todo lo suficiente en todas las cosas, siempre, y que puedas abundar en toda buena obra. Que seas una persona efectivamente productiva. Vamos a concluir. Proporcionalmente, la fe de Dios ya está dentro de ti. Dice la Escritura, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino de que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Romanos 12, versículo 3. La cordura a la cual se hace alusión es la cordura espiritual. Esta cordura no es como el sentido común humano, sino más bien esta cordura depende de el nivel de fe que tú tienes, el nivel en el que operas en la fe de Dios. La fe de Dios te hace mirarte, te hace sentirte y te hace actuar, no como el mundo te ve, no como humanamente tú te sientes, sino como lo que Dios dice que eres. Dios llama las cosas que no son como si fueran, y cuando Él las llama, estas vienen a hacer. Dios te ha llamado a hacer lo que Él dice que seas, lo que Él dice que eres. Dios te ha llamado a tener lo que Él dice que tú tienes.
Él te ha llamado a ir a donde Él dice que vas a ir. Todo lo que Dios dice es cierto, es posible dentro de la economía de Dios. Recuerda siempre practicar la fe de Dios. No solo la fe en Dios, pero la fe de Dios. Un abrazo.